Vemos ahora el último misterio de la vida terrena de Jesucristo que nos presenta la Sagrada Escritura, la ascensión del Señor a los cielos. Ocurrió después de la resurrección y tenemos testimonios que hablan de ese momento en los Evangelios, en las cartas de San Pablo, los Hechos de los Apóstoles. Muchas veces se pasa por alto este suceso concreto, este evento salvífico, pero tiene un sentido muy profundo. Quienes cuentan son los evangelistas. San Lucas, concretamente, narra que 40 días después de resucitar, el Señor se apareció de nuevo, estuvo con ellos, los sacó de Jerusalén para subir el Monte de los Olivos, por el camino que lleva a Betania, donde tantas veces había estado, con sus amigos Lázaro, al que resucitó, Marta y María, hermanos. Y en ese camino, al llegar a la cumbre, antes de bajar hacia Betania, levantando las manos los bendijo. Se paró, bendijo a los que le seguían, y mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado hacia el cielo. Ellos se postraron, es decir, se pusieron de rodillas delante de él, le adoraron como Dios, y después volvieron a Jerusalén contentos. Sin embargo, no es todo lo que nos cuenta San Lucas. En el comienzo del libro de los Hechos de los Apóstoles, que en continuación del Evangelio, es decir, es como el Evangelio 2, capítulo 2, pues escribe al principio, se justifica, por decir así, presentando lo que ha escrito a Teófilo en su primer libro, es decir, el Evangelio 1, ya había escrito todo lo que hizo y enseñó Jesús desde la encarnación hasta la ascensión. Habla también en los Hechos de los Apóstoles, es algo nuevo, de unas instrucciones que dio a los apóstoles que había escogido. Esas instrucciones, entre otras cosas, suponía el mandato de llevar el Evangelio, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio por toda la tierra y de bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo para que a la fe siguiera la incorporación a la Iglesia. El relato pues es un poco más detallado de lo que es el del Evangelio, el tercer Evangelio, y termina diciendo que cuando miraban fijos al cielo después de esas instrucciones, debió de ser un rato de conversación, empezó Jesús a subir físicamente para desaparecer al final oculto detrás de una nube. En ese momento, cuando ya dejaron de ver a Jesús, se les aparecieron dos ángeles que le dijeron: Galileos, ¿qué hacéis aquí plantados mirando al cielo? Ahora lo que tenéis es que cumplir la voluntad de Jesús. El mismo Jesús que ha sido tomado entre vosotros y llevado al cielo, volverá, como lo habéis visto, marcharse al cielo. La segunda venida de Cristo al final de los tiempos será, mismo Jesús lo dice, está recogido en los evangelios, el Hijo del Hombre vendrá sobre de las nubes del cielo, proclamando definitivamente el triunfo de Dios. Y otra vez nos cuenta San Lucas en los Hechos que los discípulos que vieron a Jesús, después de escuchar la orden de los ángeles, se volvieron a Jerusalén, que está muy cerca. Vamos a volver un poquito atrás en el tiempo para recordar cuántas apariciones hay de Jesús, que son muchas. Se apareció, según los evangelios, el mismo día que resucitó, a María Magdalena, sería la primera de todos. Después a dos discípulos, no apóstoles, sino dos discípulos que ya se iban el domingo mismo porque pensaban que aquella aventura había sido muy bonita, pero el Señor había muerto y ya está. Ese mismo día lo vieron 10 discípulos en el lugar donde había tenido la última cena, el cenáculo, porque faltaban dos de los 12. Judas ya no vivía, se había suicidado,
después de arrepentirse mal de la traición a Jesús, y Tomás que no estaba en ese momento simplemente. El domingo siguiente volvieron a verle al mismo sitio, pero esta vez sí que estaba el apóstol Tomás. Después se narran en diferentes evangelios apariciones de Jesús diversas. Una de las que se menciona es junto al mar de Galilea, junto al lago de Genesaret, al norte, donde llamó a los apóstoles por primera vez, donde eran pescadores, Pedro y su hermano Andrés, Juan y Santiago, y probablemente alguno más. Y la última aparición que narran los evangelios es la que hemos visto, la ascensión desde el Monte de los Olivos. Pero hay otros testimonios más. ¿A quién se apareció Jesús? Se apareció, dice San Pablo, a más de 500 cristianos. Se apareció, también lo menciona el apóstol, a Simón Pedro en particular, aunque no da ningún detalle. Lo vio también Santiago, Santiago el menor, no el hermano de Juan, sino el otro Santiago, que fue el segundo obispo de Jerusalén. Y al propio Saulo, unos años después, camino de Damasco, donde iba a perseguir a los cristianos, curiosamente. En el mapa vemos la ubicación de esos lugares: dista Galilea, Cafarnaúm concretamente, dista de Jerusalén, pues unos 3 días de camino, siguiendo la ruta habitualmente del río Jordán hasta llegar a Jericó y de ahí subir, pues está bastante más alto, Jerusalén. En Jerusalén tenemos el lugar, conservamos el lugar donde Jesús subió a los cielos. Está fuera de la muralla y subiendo el monte de los Olivos. Hay un camino que va de la ciudad de Jerusalén, de la capital, hasta Betania, que está a pocos kilómetros. En ese recorrido se pasa por lugares muy importantes para nuestra fe. Getsemaní es la finca donde rezó Jesús, ahí se encuentra la Basílica de la Agonía, donde oró y derramó sudor de sangre por la tensión de aceptar la voluntad de Dios. Más arriba hay una iglesia que recuerda el llanto de Cristo cuando habló de los hechos futuros, de lo que pasaría inmediatamente después de que él ya no estuviera visiblemente presente en la tierra, la destrucción de Jerusalén y del templo. ¿Eh? Y más adelante, el famoso discurso escatológico de lo que sucedería al final de los tiempos. Podemos localizar esos discursos de Cristo concretamente en ese lugar. Si uno sigue el camino, llega a la iglesia del Padre Nuestro, que marca el lugar donde Jesús enseñó a orar a los apóstoles cuando se lo pidieron, y un poco a la izquierda, un poco separado del camino, el lugar de la ascensión. Como recuerdo de ese sitio se conserva una pequeña edificación en piedra, seguramente medieval, y dentro de esa pequeña iglesia, ni siquiera lo es, no se celebra liturgia, culto cristiano, pero está ahí en el centro, según la tradición de Jerusalén, el lugar desde que él subió al cielo, que es lo principal de ese edificio, de esa iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús subió a los cielos. El credo nos dice que hay dos cosas unidas. Subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios. Eso quiere decir, según el catecismo de la Iglesia, que dejó de ser visible, ya no lo vemos con nuestros ojos, y empezó a estar en el lugar que le correspondía por haber vencido al pecado y a la muerte con la resurrección. El lugar de honor del cielo, la diestra, el lado derecho del Padre. Ya estaba allí como hijo desde toda la eternidad, pero ahora también la humanidad de Cristo, su cuerpo y su alma humanos,
acompañan a la divinidad, a la naturaleza divina del Hijo, y reinan desde allí con el poder del Padre. Es un signo de esa consecuencia de la salvación de los hombres, que ha comenzado, que se ha realizado con la muerte y la resurrección de Cristo, pero que se va desarrollando a lo largo del tiempo, en la historia, durante siglos, hasta que vuelva Jesús. Es ya el reino que anunció el Señor en casi todas las parábolas. El reino de los cielos se parece a, y luego pueden venir muchas cosas. Un buscador de tesoros, un hombre que encuentra casualmente también un tesoro cuando está trabajando, la semilla de mostaza que empieza muy pequeñita y luego se convierte en un árbol, etcétera, etcétera. El reino de Dios, tal como aparece en los evangelios, es algo que ha empezado, pero va creciendo y seguirá creciendo hasta la segunda venida de Jesús. Ahora vamos a ver un pequeño clip de una película muy famosa, Matrix, de 1999, que es de ciencia ficción, pero tiene una trama mesiánica. Concretamente es el enfrentamiento entre un mundo virtual, que es el aparente, que es la realidad que nosotros podemos ver en esta vida, y un mundo real, que sería, pues, la victoria definitiva de Cristo. El personaje es un hacker que despierta la realidad, descubre que es el Mesías elegido y combate los enemigos, fondo, pues el pecado, la muerte, muere, resucita y sube a los cielos para comenzar a instaurar el reino de Dios en este mundo. No puede ser. Y ahora levántate. No. Pero ¿cómo es el elegido? Sé que estáis ahí. Percibo vuestra presencia. Sé que tenéis miedo. Nos teméis a nosotros. Teméis el cambio. Yo no conozco el futuro. No he venido para deciros cómo acabará todo esto. Al contrario, he venido a deciros cómo va a comenzar. Voy a colgar el teléfono. Y luego voy a enseñarles a todos lo que vosotros no queréis que vean. Les enseñaré un mundo sin vosotros. Un mundo sin reglas y sin controles, sin límites ni fronteras. Un mundo donde cualquier cosa sea posible. Lo que hagamos después es una decisión que dejo en vuestras manos.